Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Jen In Love Forever. Por cierto, dijo Ni, cuando te alejaste hace un momento, tu madre dijo que me he visto como una mujer barata, como alguien que se vende. Los ojos de la señora se abrieron de par en par, sorprendida. No esperaba que su nuera revelara los chismes delante de su propia hija. Despreciar el trabajo de las personas de esta manera no está bien, añadió Nin. Ran debería regañarla. Si le dijera eso a alguien más, no esperarían pacientemente que su hija la corrigiera como yo. ¿Qué dije que no está bien? Mírala, replicó la señora con brusquedad. No le hables así, advirtió Ran. La anciana casi gritó, apretó los labios con fuerza, mirando a Nin con furia antes de girarse hacia su hija con lágrimas en los ojos. ¿Lo ves, Ran? Te estás poniendo de su lado antes de que tu propia madre. No vuelvas a hablar así a mi esposa, dijo Ran, intentando con todas sus fuerzas mantener la calma. En ese momento Ran daba más miedo que nadie. La forma en la cual miraba a su madre, su voz firme, todo indicaba que estaba enfadada. Ahora solo la escuchas a ella, no escuchas a tu madre en absoluto. La señora lloró fingiendo estar desconsolada. Nin puso los ojos en blanco. Ver a la mujer mayor fingir lágrimas le hizo pensar que algún día debería aprender a llorar igual de bien para poder ganar también esas batallas emocionales. Mire ahora para que puedan hablar, dijo Nin. Se inclinó y besó a Ran en la mejilla, dejándole una clara marca del lápiz labial. Entonces la hermosa nuera se giró para dedicarle al amargo anciano una última sonrisa burlona, su habitual sonrisa de victoria. Antes de irse decidió darle un último golpe. Probablemente no lo sepas, madre, pero a tu hija le encanta que me vista así, dijo Nin con dulzura. Claro que Ran no te lo diría. ¿Por qué le diría a su madre que le gusta que su hermosa esposa se vista así? Solo me lo dice a mí, porque soy yo quien se lo pone. Nin se rió orgullosamente. La mujer mayor abrió la boca, queriendo discutir, pero no salió nada. Sobre todo porque Ran, recién mencionada, parecía estar de acuerdo con Nin. Nin, sube las escaleras, dijo Ran en voz baja. Vio que su madre estaba a punto de estallar de nuevo. Rápidamente despidió a su esposa, temerosa de que si Nin se quedaba más tiempo, se podrían tirarle el vaso del agua. Las palabras intercambiadas ya fueron suficiente daño, y el dolor de cabeza de Ran fue más que suficiente por un día. Me voy, pero madre, no olvides valorarte un poco menos la próxima vez. De todas formas, parece que te gusta la gente que se viste como una mujer barata. Nin se rió, se dio la vuelta y se alejó, dejando a la madre y a la hija sentadas juntos en silencio. Las palabras duras la siguieron y Ran las oyó por todas partes. Nin esperaba que su esposa dijera algo, lo que fuera, para defenderla. Se preguntó por qué Ran de repente tenía el valor de regañar a su madre hoy, tal como Nin siempre había deseado. Pero esa felicidad no duró mucho. Pronto le llegó el turno a Nin de ser regañada. No me gustó lo que hiciste hoy, Nin, dijo Ran en voz baja. Una vez en el dormitorio, cerró la puerta, echó el cerrojo y suspiró. Caminó hacia Nin, que estaba sentada con los brazos cruzados. Por favor, ten cuidado con tus palabras. Sigue siendo mi madre. Es normal que no te haya gustado, no vine aquí a complacer a nadie. Su respuesta fue sincera, pero tajante. Ran sabía por qué había venido Nin hoy, pero verla hacerlo la inquietó. Ran sabía que su madre era grosera, sobre todo con Nin, pero las palabras de Nin habían sido igual de duras. Ran no estaba acostumbrada. Nin solo le había hablado así a una persona en su vida, a la madre de Ran. ¿De verdad te sentiste bien haciendo todo eso?, preguntó. Sí, cualquier cosa que haga que tu madre casi explote me hace muy feliz. ¿No puedes ser un poco más amable? Si no, seguiremos peleando para siempre. Ran parecía cansada, ya no quería conflictos constantes. Acababan de casarse, esta vez debería haber sido una época feliz, no dolorosa. ¿Por qué no le dices a tu madre que sea más amable conmigo?, replicó. La viste hoy e intentó no discutir. Solo se esfuerza cuando estás ahí. Cuando sales de la habitación me insulta como si no fuera humana. ¿Por qué debería sufrir sola? Nin sabía cómo era realmente su suegra. Ran solo veía su lado amable. Lo siento, pero podemos al menos intentarlo. No podemos seguir atacándonos. Me esfuerzo mucho por encontrar la paz. Pero tú y mi madre siguen peleando. Estoy muy cansada. ¿Cansada solo tú?, preguntó Nin bruscamente. Estamos cansadas las dos. Esta relación nos está agotando. Nin supo inmediatamente lo que Ran iba a decir a continuación. Debido a ese cansancio, Ran había pedido el divorcio, cansada de su madre, cansada de los chismes, cansada de sentirse avergonzada y presionada. Todo ese cansancio la empujó a irse. No hables de divorcio en esta casa, gruñó Nin. Mientras estemos aquí, fingirás que todavía nos amamos, ¿de acuerdo? ¿Quieres empezar a actuar ya? ¿Qué quieres decir? Las paredes aquí son gruesas, dijo Ran. Si haces un sonido fuerte, puede que madre no te oiga. Pero si lo hacemos cerca de la puerta, seguro que nos oirá. Nin se quedó mirando, sorprendida de que su esposa, normalmente tranquila, hablara de esa forma. Pero Ran continuó. También hay un espejo en la puerta. Quiero hacerte el amor justo delante, dijo Ran con voz serena en un tono indescifrable. ¿Qué estás haciendo? ¿No era esto lo que querías? Dijiste que fingiéramos que todavía nos amábamos. No te burles de mí.
No me estoy burlando, estoy haciendo exactamente lo que me pediste, fingir que seguimos profundamente enamoradas, como si no fuéramos a divorciarnos. La palabra divorcio atravesaba el corazón de Nin como un cuchillo cada vez. Se levantó, se acercó hasta que las dos personas se tocaron y rodeó el cuello de Ran con sus brazos. El dolor se reflejaba claramente en sus ojos, pero Ran no lo vio. Bien, susurró Nin. Entonces demuéstrame cuánto me amas. Con eso, la hermosa heredera tomó la mano de su esposa y la trajo hacia la puerta, tal como sugirió Ran. Les dije que se llevaran bien, no que durmieran juntas también. Manaswi regañó a su amiga. Tan pronto como lo dijo, la problemática que siempre estaba peleando con su esposa inmediatamente frunció el ceño y le dirigió una mirada aguda de claro disgusto. Cuidado con lo que dice, respondió Ni. No podía negarlo. De hecho, ella y Ra habían hecho exactamente lo que su amiga le decía. Pero incluso si fuera cierto, no era algo que quisiera que se dijera a la ligera. ¿Quién diría por ahí anunciado que tuvo una noche apasionada con su esposa en casa de su suegra, que ya las odiaba? Manaswi y Ploin habían notado las tenues marcas rojas en la parte superior y le habían acorralado hasta que descubrieron la verdad y ahora la estaban molestando sin parar. Entonces, ¿estás diciendo que ustedes dos no durmieron juntas anoche? Ploin arqueó una ceja, su rostro tranquilo como si estuviera hablando del clima, no de una noche de pasión de alguien. Todo lo que dijeron dijo que Nin se arrojara de vergüenza. Ya sabes la respuesta, ¿para qué seguir preguntando? Ya lo sabían todo, ¿por qué seguían bromeando? Sus risas dejaban claro que lo estaban disfrutando demasiado. Preguntamos por qué Nin finge estar enojada para ocultar lo que hizo. Bromeó Ploy. Luego agregó, tuviste una gran noche con tu esposa y ahora estás enojada con nosotros por burlarnos de ti. ¿Gran noche? Nin nunca dijo eso. Entonces, ¿tu suegra oyó lo que tú y Ran hacían en la habitación de al lado? Preguntó Manaswi. El objetivo de Nin anoche había sido molestar a su suegra. Si la mujer no se dio cuenta, entonces el plan había fracasado. Al menos que la diversión con su esposo hubiera hecho que valiera la pena. Ella no lo sabía, respondió Nin, lo cual honestamente no parecía algo malo en absoluto. ¿Qué? ¿Ni siquiera lo comprobaste? No me digas que tu hermosa esposa te trató tan bien que la olvidaste. Eres repugnante, regañó Nin a Ploin. ¿Realmente estaba tratando de recordarle cada detalle que ella y su esposa hicieron? Nin siempre se comportaba con dureza, orgullo y se enojaba con facilidad. Hablaba como si pudiera seguir enojada durante años, pero en cuanto su esposa la tocó, se ablandó tan ablandada que le daba vergüenza solo pensarlo. Ella quería parecer fuerte, pero en realidad se derretía por Ran cada vez. ¿Entonces realmente no sabes si tu suegra escuchó algo? Ambas amigas la miraron fijamente, como detectives interrogando a una sospechosa. Ning apartó la mirada y suspiró. Finalmente admitió que anoche, cuando estuvo con su esposa, se quedó completamente en blanco. Olvidó todo, incluso su plan original. Vale, lo entiendo, dijo Manaswi. Lo olvidaste todo por culpa de tu esposa. Claro, añadió Ploy. Tu esposa es muy guapa. Obvio. Si tuvieran una noche de pasión, cualquiera olvidaría por qué fue allí, aunque fuera para pelear con tu suegra. Ni sentía su rostro enrojecerse. Si fuera un trozo de tela ya estaría limpia. Manaswi hizo otro comentario burlón, que hizo que Ni regañara en voz baja a su amiga. Hablar de su noche de pasión así era muy vergonzoso. Cuidado con tus palabras, dijo Ni. Las tres eran muy unidas, pero seguía sin poder hablar abiertamente de su vida de esa forma. Si no se hubiera olvidado de cubrirse las marcas que le había dejado su esposa esa mañana, sus amigas nunca se habrían enterado de lo que había ocurrido entre ella y su esposa el día de anoche. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal, cuídense muchísimo y nos vemos, bye bye.